Ahora sí, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro llamado Escenario Actual, Análisis y Estrategias para un Mercado Volátil, organizado por los analistas de Zafras y Mercado Andrés Canizo y Agustín Heyer. Se va a hablar aquí sobre lo que está pasando en este contexto económico y financiero actual. Estamos rodeados por una alta incertidumbre, por cambios bruscos en los mercados y los analistas nos van a brindar las herramientas y sus perspectivas para lo que se viene en cuanto a las commodities soja y maíz. Vamos a pedirles por favor que apaguen sus cámaras y también sus micrófonos para que no hayan interferencias y les invitamos a que dejen sus preguntas en el chat. Al final de este encuentro, los analistas lo van a poder responder. Y ahora pasamos a agradecer a los colaboradores, a quienes hacen esto posible. Ahí podemos ver que son AIPSA Más, Agrolatam, Argentrío y la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca. Le doy la palabra ahora a Agustín para que nos dé una introducción en este encuentro. Bueno, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Agustín Heyer, soy analista de mercados granarios especializado en soja y derivados. También nos acompaña Andrés, que es el encargado de toda el área de maíz. Así que hoy vamos a estar repasando un poco cuáles son las variables que interceden en la formación de precios, que de variables tenemos muchas para comentar, y vamos a ver si podemos cerrar con quizás alguna idea, alguna estrategia, algo que nos permita trazar un horizonte en lo que resta de este 2025 para intentar optimizar, ¿no?, los márgenes de cada sector. Primero, me pareció oportuno comenzar por un segmento de geopolítica, ¿no? Que vamos a hacer un breve repaso, dada la implicancia que está teniendo. Cuando hablamos de geopolítica, lo primero que se nos viene a la cabeza en este año, en este 2025, es este señor, es Donald Trump, ¿no? Que comenzaba el año, comenzaba su gestión, ya con comentarios previos a que asuma, amenazando con imposición de aranceles de 10% a China, 25% a Canadá y México, alegando que los iba a hacer efectivos desde el día 1, por lo menos haciendo referencia a los que correspondían a China. Luego le puso fecha y entrada en vigor a los de Canadá y México, que iba a ser el 1 de febrero, y también comenzó a amenazar a la Unión Europea. Hubieron señales de negociación entre China y Estados Unidos, lo cual había generado cierta presión alcista en Chicago por esta expectativa de una comercialización que no se vería tan entorpecida como muchos pensábamos en un principio, y más en vistas de que comenzó su mandato y no aplicó los aranceles directamente hacia China. Por lo tanto, el mercado especuló con esto. Luego comenzó a implementar las tasas sobre México, sobre Canadá y también sobre China, postergando después también nuevamente las de Canadá y las de México, como sabemos. China respondió con medidas sobre las importaciones de Estados Unidos, y hoy nos encontramos con esta imagen, ¿no? Esta imagen que está recorriendo el mundo últimamente, un Trump que habla de tarifas recíprocas a todos, casi todos los países, alegando que se encuentran en una desventaja en términos comerciales por una desbalanza, un desbalanceo en el flujo entre las exportaciones e importaciones, y principalmente lo vincula a las tarifas que le imponen los otros países, y es desde esta base que él toma la decisión de tomar represalias. Esta tablita lo que nos muestra es, bueno, las tarifas que le imponen cada uno de estos países hacia las importaciones de Estados Unidos. Es una mezcla de tarifas, manipulación de monedas también, y demás cuestiones que hacen a las operaciones de importación. Entonces, con esto, él estableció las tarifas que cada país le impone a Estados Unidos y cómo va a responder él. Básicamente se defendió diciendo: yo estoy imponiendo tarifas que incluso son menores de las que me impone el resto, pero me va a ayudar a equilibrar la balanza comercial, y amenaza al resto diciendo: no reaccionen ante esto porque no tienen motivos, estoy hasta haciendo
medianamente bondadoso. Lo que pasó en estos últimos 2 días, que siempre queda desactualizada la presentación, como va a pasar de acá hasta que termine el mandato de Trump. Bueno, China responde en represalia con 34% adicional y ahora Estados Unidos amenaza con 50% adicional, lo cual hace que los mercados, bueno, sigan operando en medio de muchísima incertidumbre y volatilidad. ¿Qué nos sigue respecto a esto? Seguimos a nivel mundial con un conflicto Rusia-Ucrania que todavía no termina de resolverse y hemos tenido esta imagen que ha recorrido el mundo, un Trump humillando a Zelensky en la Casa Blanca prácticamente, y en algún punto tomando una postura más bien, si se quiere decir, defensiva por parte para su en realidad opositor, podemos decir que es Putin, dado que convocó al mundo a quitar los aranceles, a quitar las restricciones que le había impuesto a Rusia para mejorar el flujo de comercialización en vistas de un posible acuerdo y resolución del conflicto. Por lo tanto, se mostró como con cierta cordialidad por ahí con Putin al principio, hace por lo menos esto hace un mes. Posteriormente, igual estamos viendo que siguen las amenazas y ahora Trump amenaza con que si Rusia no cesa el fuego y dicta finalmente el cierre, el fin de la guerra, que no va a haber que le va a ampliar las sanciones que tiene sobre Rusia, afectando el comercio. Pero lo que llama la atención es esto, ¿no? Un Trump que intercede en la resolución de un conflicto y que busca también obtener su ventaja en el resultado de la resolución del mismo, como por ejemplo mediante la adquisición de tierras raras de territorio ucraniano conquistado por Rusia, eh, en respuesta a que él alega que Estados Unidos estuvo invirtiendo mucho dinero en la protección de Ucrania durante la guerra y que no hubo retribuciones al respecto. Entonces, en ese contexto es que ¿no? Tenemos a un Trump medio que dialoguista por ahí con Putin y buscando obtener algún beneficio del cierre de esta guerra. ¿Por qué entonces notamos, qué podemos decir que le preocupa a Trump actualmente? Porque si algo podemos estar seguros es que en el segmento de geopolítica nos va a estar agregando muchísima volatilidad, como vimos, una filmina que nos mostraba muchísimos discursos y recortes de discursos y amenazas de Trump, que efectúa, comienza a ejecutarlas, luego retrocede, casi como si fuera sanciones de más que necesita para sentarse a negociar con estos países y ver qué puede obtener a cambio en una negociación. Entonces, volatilidad vamos a tener seguro, pero ¿qué podemos decir que le está preocupando actualmente a Donald Trump? Bueno, yo creo que gran parte de la preocupación de Trump viene por este bloque, por los BRICS. Los BRICS son un bloque compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica principalmente, ¿no? Que son economías, podemos decir, que están en desarrollo, y tenemos otros países que son nuevos miembros y países que han aplicado una membresía. Argentina acá estaba incluido, que fue cuando surgió todo lo del tema del swap chino y que Massa nos quiso incluir dentro de este segmento, pero cuando Milei asume, retrocede y saca a Argentina del bloque de los BRICS. Pero ¿qué es lo importante de los BRICS y lo que nos llama la atención y por qué le preocupa a Trump? Bueno, si vemos el share mundial y el peso que tienen todos estos países que componen el bloque, representan prácticamente el 30% del PBI mundial, tienen el 46% de la población mundial, el 43% de la producción mundial de petróleo y el 25% de las exportaciones de bienes. Por lo tanto, el peso que tienen el bloque completo, integrado dentro de lo que es la balanza internacional, el flujo de comercio internacional, es muy, muy fuerte y por eso Trump, desde incluso previo a que asuma, comenzaba ya a amenazar a los países miembros del bloque de los BRICS con que si ellos emitían o comenzaban a desarrollar una moneda propia que comience a respaldar sus reservas a costa del dólar, Trump iba a imponer aranceles por encima del 100% a estos países. Entonces, por lo tanto, creo que gran parte de la preocupación de Trump viene dada por el protagonismo que tienen estos países a nivel internacional y el peso que poseen. Más allá de todo esto, a mí me gusta pensarlo a Trump como si bien es
un dirigente que aporta inestabilidad y se siente cómodo ante la inestabilidad y el caos. Creo que representa muy bien todas las ideas que tenía anteriormente Henry Kissinger, que fue asesor de Dixon, ¿no? Con una frase que dice, tenía una frase que dice, Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos permanentes, solo intereses. Entonces, quizá un poco Trump viene a representar, me parece que Trump representa a la perfección esta frase. No le importa tener que estar hablando con Putin si eso va a implicar una ventaja competitiva para Estados Unidos. No le importa tener que ponerle aranceles exorbitantes a China y mañana sentarse a negociar y que se invierta completamente la torta si esto termina beneficiando a Estados Unidos. Por lo tanto, a modo de conclusión de la geopolítica, sepamos que nos viene a ofrecer un escenario de extremada volatilidad, mucha incertidumbre, que Trump se siente cómodo con ese escenario y opera así. Y bueno, veremos qué nos depara en adelante toda esta inestabilidad eh, y veamos cómo lo termina apreciando el mercado. Lo cierto es que tenemos que ser conscientes de que todo contexto inestable y volatilidad genera oportunidad. Por lo tanto, hay que estar atentos a las oportunidades que nos brinda el mercado, que es en parte lo que vamos a ver en este webinar. Y ahí lo dejo con Andrés, que va a seguir con el segmento de Mind. Bueno, muchas gracias a todos. Les agradecemos por estar acá en este webinar. Muy bien la introducción. Ahora esto nos va a servir para ejemplificar y ser más específicos en lo que es cada cultivo que vamos a estar viendo hoy. Voy a estar compartiendo pantalla. Perfecto. Entonces, eh, un segundo. Entonces, el mercado de maíz, ¿no? Internacional, vamos a repasar los factores más importantes. Después vamos a ver un poco cómo está el tema de la comercialización internacional para pasar después al local y definir algunas estrategias bueno, de venta en este caso, de comercialización del grano, ¿no? Entonces sabemos que nosotros tenemos una oferta muy elevada en lo que es la estimación de maíz para esta campaña 24-25, ¿no? Es- Zafras y Mercados aún sostiene que la producción va a estar en torno a los 135,7 millones de toneladas. Esto es por una mayor producción de maíz de safriña que de maíz de verano, ¿no? Que el maíz inicial. Bueno, esto se fue dando por mejores condiciones climáticas, mejores márgenes del productor. Todo esto hace que se vuelca al mercado una oferta muy importante, recién a mediados de año. Todavía falta para este impulso, este input de oferta importante, pero como vemos en la segunda parte del balance, de lo que es la cosecha 25, podemos ver que también los consumos van a ser muy elevados, ¿no? Entonces, tenemos consumos de etanol bastante más elevados. Teníamos 17 millones de toneladas, ahora casi 21 millones de toneladas, con un consumo interno que va a estar más elevado también, respectivamente, más a lo que tiene que ver con el mercado avícola, más también de los cerdos. Está creciendo mucho Brasil en este aspecto. Entonces, frente a las tres cosechas que tiene Brasil, aún va a quedar un inventario importante por lo que decimos, ¿no? Una oferta bastante grande en el mercado. Pero bueno, todavía falta para determinar cuál va a ser el volumen total, ¿no? Entonces, si vemos ahora el balance de oferta y demanda, ¿no? Que nos reporta Luzda cada mes, este mes lo vamos a tener este día jueves, vemos que, eh, vemos que la producción, digamos, en las líneas verdes estuvo aumentando a medida que pasaban las campañas y los stocks finales aumentaron hasta la campaña 16-17 y luego permanecieron en una suerte de plató, ¿no? Esto hace que si dividimos los stocks por el consumo que tenemos, nos va a dar una relación en esta campaña de 23%. Bueno, esto es una relación de las más bajas de los últimos tiempos que nos remite
a valores de la campaña 15-16 hacia atrás, ¿no? Entonces, vemos que el uso de maíz es bastante intensivo, se están absorbiendo stocks, hay demanda y esto se ve en forma global, se ven los precios también. Entonces tenemos un buen panorama a pesar de las elevadas producciones que estamos mencionando, ¿no? Resaltamos la producción, resaltamos las exportaciones y bueno, todo esto hace que, lo que les decía, ¿no? Que vamos a estar remitiéndonos a periodos desde las campañas de 10 años con anterioridad, ¿no? Volvemos a esos periodos de stocks, digamos que son menores al consumo, sí, sí, cada vez estamos volviendo más a esa etapa, pero bueno, los precios se van acomodando, ¿no? También se va a ir sembrando mayor maíz a medida que los márgenes son mayores, entonces esto hace que a la larga el balance de oferta y demanda se vaya acomodando y con esto también los precios. Entonces, hablando de los precios, si vamos a lo que es la relación de precios de soja y maíz, vemos como vemos línea punteada del promedio, que es una relación de soja sobre maíz, contratos de Chicago, 2,5 más alta, digamos, la soja que el maíz. Miren cómo fue disminuyendo, ya entrando en lo que es el final del año pasado con una relación que baja del promedio y ya nos estamos remitiendo a más valores del 2023 hacia el 2021. Entonces tenemos un precio de soja bastante más bajo en relación al maíz, siempre mirando la relación, ¿no? Entonces, ¿qué va a provocar esto? Bueno, según se estuvo elaborando en este foro de Luzda y también en el reporte de encuesta inicial que tuvimos en el Prospective Planting del 31 de marzo, bueno, esto entonces se va a dirimir en que se van a estimar una mayor área de siembra de maíz, ¿no? Y una menor área de siembra de soja por esta relación de precios, ¿no? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, va a ser lo que decíamos antes, que los precios vayan a la estabilización, ¿no? A la larga. 94 millones de acres de maíz es posible, los vimos en campañas anteriores, en la 2023, luego de la sequía, también en el 2018, el 2007. eh, es posible y también es posible que haya un poco más. Después, en el reporte de Luda se estimó en 95 millones de acres, pero cuando veamos que el UAS de junio disponga los datos de estimación ya más calculados, ahí vamos a ver si tiene más que ver con un 96 millones de acres, que es totalmente factible, ¿no? Nos vemos ahí la línea de donde puede romper estos 94 y tuvimos ciertas campañas que esto pudo suceder. Ya la siembra en Estados Unidos va por el torno del 2% de maíz, en torno al promedio, satisfactoriamente, con buenas condiciones climáticas, ¿no? 4% más que la campaña anterior. Ahora, bueno, si vamos a las relaciones de precios, vemos un poco esto que fuimos hablando, totalmente los precios relacionados con lo que es la oferta y demanda. Ya el maíz cosechado a Estados Unidos terminado de cosechar a mediados de diciembre. Las exportaciones récord, como sabemos, sigue exportando muy fuerte Estados Unidos a razón de 1 millón de toneladas por semana. Va a seguir exportando hasta que termine su programa, que le queda poco. Entonces vemos que, bueno, estacionalmente vemos esta cuestión de mercado que se va, digamos, invirtiendo un poco, ¿no? Porque tenemos que Estados Unidos tiene el maíz más barato, ¿no? Luego tenemos que Argentina le sigue con esto, con unos premios de 85 centavos por bushels, y tenemos Brasil, el maíz más caro. Esto lo vamos a ver por qué. Si lo pasamos a dólares por tonelada, vemos que si queremos comprar, adquirir maíz en Brasil, hay que pagar 55,9 dólares por tonelada más que en Chicago, en Argentina 33,4 y bueno, en Estados Unidos, en el Golfo versus los futuros, hay que pagar 29 más, ¿no? Entonces tenemos unos precios bastante más elevados en el hemisferio sur eh, y después que no convalidan los precios de Estados Unidos. En esta época, bueno, debería ser estacionalmente que Estados Unidos, a medida que vaya sembrando, vayan aumentando los premios, los precios y que ya en la cosecha Sudamérica esté más
barato, ¿no? Más competitivo. Vemos lo que pasó con el continuo un poco para tener una relación estable de un rango amplio en el gráfico semanal de precios de Chicago. Bueno, fuimos hasta los $5 por bushel después del anuncio, el primer anuncio de las tarifas de Trump, después de, bueno, vencimientos de grandes contratos de opciones y que los fondos empiecen a estar un poco más vendidos. A partir de este punto, de los 5, los fondos empezaron a vender y, bueno, hicimos piso hace 2 semanas con el tema arancelario y también con el tema que les mencionaba de los mayores, de la mayor área sembrada de maíz. Entonces, es probable que nos movamos en este gran rango entre los 4,60, 4,67 hasta los $5. Es posible que se nos movamos en este rango si no se quiebran algunos soportes, ¿no? Entonces, para ir más a lo que es el mercado local, nosotros tenemos nuestra estimación propia, que bueno, la vamos ajustando periódicamente, pero allá hace un tiempo tenemos que, bueno, 48,49 millones de toneladas para Argentina, considerando las pérdidas iniciales, considerando lo que sucedió con el maíz tardío, el déficit hídrico que hubo hasta febrero. Y bueno, esto nos da una oferta bastante elevada, un poco mayor que la campaña pasada, ¿no? Si todo sigue así, vamos a tener stocks finales muy bajos, 1,88 millones de toneladas, estimamos. Y bueno, con unos rindes en promedio entre maíz temprano y tardío que promedian los 7,6 toneladas por hectárea. Perdón. Ya yendo más a lo que es la comercialización de maíz, bueno, la campaña vieja lleva comercializada un 95%, se sigue comprando maíz viejo todavía, maíz de la campaña 23-24. La industria, lo que es el consumo doméstico, bueno, está bastante ávido para adquirir también maíz de la campaña pasada. También ahora, esta semana que pasó, empezó fuerte a competir más con la industria, con lo que es la campaña nueva. Empezó a comprar físico, que antes no estaba. La industria, bueno, no se mueve mucho por mercados de coberturas, compra más que nada todo disponible, con pocas fijaciones. Entonces, bueno, tenemos que, ya yendo a lo que es la exportación, si tenemos las declaraciones juradas de ventas al exterior, 37,8 millones de toneladas ya se llegó a este plató contra 39,1 millones de toneladas de lo que son las compras, ¿no? Esto lleva comprado en lo que es fijaciones, todo, físico, todo tipo de operaciones, ¿no? Entonces, acá no tenemos digamos, tira y afloje con lo que es las compras de la industria porque, bueno, están comprados holgadamente, les sobra, digamos, entonces en la campaña vieja 1,3 millones de toneladas, ya pensando más en la campaña nueva, ¿no? La exportación, y que lleva comercializada en total un 23% de lo que es la campaña nueva, ¿no? Sabemos que la comercialización estuvo muy activa, sobre todo antes de que bajen los derechos de exportación, estuvo activa más que nada por el tema de los elevados precios de maíz convenientes, y ahí se empezó a activar más la comercialización. Ayudó mucho la bajada a 9,5 de los derechos de exportación. Tenemos ya un line-up muy activo de la campaña nueva, ya casi unas 2 millones de toneladas proyectadas de exportación. Y esto es lo que se fue exportando también en febrero, en enero, valores similares que son mayores a campañas anteriores, ¿no? Entonces, la exportación de la campaña nueva tiene 10,6 millones de toneladas contra 5,3 millones de toneladas de declaraciones. Está bajo en DJs, ¿no? Más comparado a campañas anteriores, cuando teníamos unas 21,9 millones de toneladas, pero teníamos más compras, ¿no? 14,2. Teníamos un 64% cubierto de DJs, ahora versus las compras, ahora estamos en un 50%. Como vemos, está tranquila la exportación en esto. Lo que sí, bueno, ahí se está viendo en el mercado interno toda una situación de dificultad para conseguir lo que es el físico, el maíz. Entonces, está un poco compitiendo la industria también con lo que es
la exportación para conseguir sobre todo maíz, por el tema del dragado del Paraná, también por un tema de que no hay tanto maíz en los puertos del sur y por esto hemos visto que se han pagado más premios, ¿no? Entonces, yendo más a los precios de los futuros, ¿no? Que vimos en el mercado de A3 en estos últimos tiempos y comparando a campañas anteriores, bueno, vimos un maíz julio que a partir de enero fue al alza. Acordemos lo que estuvimos diciendo del déficit hídrico, esto afectó crucialmente porque afectó más que nada al periodo crítico del maíz tardío. Entonces vemos cómo empieza a subir, estaba bajo el valor y supera incluso al promedio, ¿no? Ya llegando a abril con valores de casi 190, bastante elevados comparados a campañas promedio, pero acuérdense todo lo que venimos hablando antes, de todo el impacto que va a tener eh, la llegada de la producción brasilera, ¿no? Tengamos esto en cuenta también para después alguna recomendación. Entonces, ya también vemos, si vemos la relación del pase entre julio y diciembre de la próxima campaña, entonces en la línea azul vemos el julio-diciembre de esta campaña, digamos, que se pasó por el promedio un poco, el promedio es la línea punteada, naranja, eh, un poco menos que la campaña pasada, por, acuérdense, las dificultades de la chicharrita, que afectó muchísimo al maíz tardío. Entonces, vemos acá que estamos por encima de este promedio, ¿no? ¿Qué nos da esto a pensar? Bueno, precios de maíz julio pueden ser convenientes, ¿no? Sí, pueden estar bastante atractivos. No olvidemos que también el maíz diciembre también podría verse al alza en el futuro, pero bueno, todavía es muy pronto para efectuar esta conclusión. Pero bueno, veremos qué va sucediendo en la campaña. Pero como les dije, si tenemos un stock final muy bajo, los márgenes siguen convenientes, veremos qué va a pasar en la 25 o 26, ¿no? De maíz. Y una relación muy importante que vemos es la relación de lo que es el basis de abril contra la relación más cercana, en este caso mayo, de Chicago. Vemos esta línea verde, esta es la relación de esta campaña, vemos que es la relación más alta de las últimas, bueno, 5 campañas podemos decir. Miren cómo estamos lejos del promedio. En este momento estamos casi más $20 más altos que Chicago en esta posición. Estos en términos relacionales, cada vez estuvimos más elevados. Vemos cómo se fue subiendo a mediados de enero. Lo mismo que decíamos antes, que se complicó un poco la situación de maíz, pero al estar la comercialización tan activa, vemos que esto no fue a la baja, ¿no? Quedó la relación bastante elevada. Entonces, ¿qué podemos concluir un poco de esto? Bueno, entonces tenemos un maíz abril con valores bastante elevados. Tenemos un maíz julio que dijimos que está por valores más altos que el promedio histórico, que supera el pase maíz julio-diciembre a valores promedio. Entonces es atractivo vender hasta julio, por lo menos un 40-50% de la cosecha es bastante recomendable, ¿no? A ver, después, obviamente, cuando empiece a llegar toda la cosecha brasilera y también la argentina, que no va a ser menor, porque si siguen las condiciones como están hasta hoy en día, el maíz tardío que ya pasó al maíz crítico, va a tener un buen rendimiento y no va a tener tantos problemas de cuello de botella, ¿no? En lo que es la cosecha, si todo está marcha como ahora. Y en Brasil todavía falta. Vemos unas condiciones climáticas muy buenas en estos últimos tiempos. El periodo crítico en mayo, en junio, va a ser muy importante para el maíz safriña. A ver, hay algunas condiciones más secas, un poco o de normalidad para las próximas semanas, por ahí para Brasil, pero bueno, el perfil está muy cargado, viene muy bien. Si siguen así las condiciones, va a tener este impulso de cosecha muy alto de Brasil y esto va a hacer que los precios bajen, ¿no? Entonces, si nos queda remanente de maíz, es buena la recomendación, creemos, de venderse
hasta un 40-50% ya de la producción, porque creemos que no vamos a ver estos precios atractivos en el largo plazo, ¿no? Es común que puedan subir los futuros en Chicago en esta época, sí, estacionalmente pueden subir, acercándonos a la siembra de Estados Unidos, más allá de que haya más producción estimada, y si se complica un poco lo que es la situación climática de Estados Unidos. Actualmente tenemos un pronóstico de normalidad, con un poco de sequía mínimo desde el oeste hacia el este, pero el cinturón maicero tiene una buena proyección, así que de momento no es algo que sea preocupante. Lo que sí, la relación entonces de precios entre Argentina y Chicago debería ir hacia la baja, debe ir hacia la baja, porque bueno, está muy elevada esto a medida que el maíz temprano siga cosechando, ya tenemos un 22% cosechado, a medida que esto vaya sucediendo, entonces podemos esperar, bueno, unos precios un poco más disminuidos, más bajos, ¿no? Entonces, siempre es conveniente o venderse en julio, también en abril, y tengamos en cuenta el desfasaje, ¿no? Del disponible, que si tenemos un disponible en 190, un abril unos $10 más elevados, nosotros antes habíamos recomendado estar en los que pueden comprarse en disponible, vender en abril, en algún momento fue una buena oportunidad, pero ya tenemos un disponible a la par de julio, ¿no? Así que hacer operaciones en julio, tener en cuenta algunas opciones, aunque sabemos que la volatilidad es muy elevada, no operar con una volatilidad más de, no sé, un 18%, tampoco sería muy rentable. Así que, bueno, al final veremos algunas dudas. Ahora lo dejo a Agustín que siga con la parte de soja. Muchas gracias. Bueno, bueno, ahora vamos a pasar rápidamente a soja, que tiene un escenario un poco distinto que el escenario de maíz. Veamos si es más desalentador o más alentador en términos de precios. Empecemos un poco por la exportación. Hoy, como sabemos, el protagonista es Brasil. Hoy el que pisa fuerte en el mercado de exportación es Brasil. Estados Unidos ya prácticamente cierra la campaña de exportación, le queda un remanente que está entre los 3 y los 3,8 millones de toneladas respecto a las últimas metas líquidas y la proyección de exportación de Estados Unidos. Por lo tanto, podemos asumir que ya no está jugando en el mercado de exportación y Brasil toma ese rol como protagonista en el escenario internacional. Como vemos, tuvimos un febrero similar al año anterior, un marzo en el que se habían acumulado muchas toneladas para embarcar, y hoy en abril sigue el flujo de exportaciones, los compromisos que también empiezan también para mayo. Es decir, hoy por hoy vemos un flujo de exportaciones por parte de Brasil medianamente acorde a lo regular, digamos. Pero, ¿qué pasa? Cuando vemos los premios, acá estamos viendo los premios que se pagan en el Golfo de Estados Unidos, es decir, con lo que sale Estados Unidos a competir en el mundo versus con lo que sale Brasil a competir en el mundo, notamos algunas curvas que nos llaman un poco la atención. En primer lugar, para estar en febrero hasta prácticamente fines de marzo, vimos que el premio de Brasil subió al punto tal de equiparar los valores de Estados Unidos. ¿Por qué pasó esto? Principalmente lo atribuimos a la logística. Brasil afrontó un primer momento de cosecha de soja ralentizada por el impacto de las precipitaciones que no cesaban, y esto lo que hizo fue calentar un poco el mercado disponible y se hacía difícil adquirir el grano, no por falta de intención de venta, ni intención de compra, ni demanda en la exportación, sino por el simple hecho de poder sacar ese poroto del campo. Entonces esto comenzó a agregarle un poco de sustento a la prima, que se exacerbó cuando la complicación logística se terminó también en los puertos, con un flujo de camiones muy altos que también ralentizó la carga de los barcos. Entonces, todas esas complicaciones que vimos le dio soporte al valor del poroto. En contraposición, perdón, sumado a esto, también tuvimos una industria local de crushing que estaba
necesitada de incrementar los stocks de harina y para poder subir los stocks de harina tuvo que salir a validar precios más caros. Por lo tanto, la exportación, si quería asegurarse mercadería para cumplir con sus compromisos afuera, tuvo que también convalidar esos mismos precios y competir con la industria local. Eso entonces le estuvo dando el soporte sostenido a los precios de Brasil hasta el mes de marzo aproximadamente. Ahora, ¿qué pasó desde ese momento hasta ahora? Tuvimos una normalización porque el volumen de oferta brasilero comenzó a presionar más en el mercado local y por lo tanto impactando en el precio de originación. ¿Por qué? Bueno, porque las cosechadoras pudieron ponerse a tiro, dando cuenta de la gran capacidad que tiene a nivel de maquinarias y de cumplimiento de labores Brasil, que te puede cosechar entre una semana y otra, puede avanzar 10 puntos porcentuales respecto al total sembrado, y lo vimos en esta campaña. Entonces ahí empezamos a normalizar un poco los precios en función a una oferta que estaba llegando y a una logística en puertos que se estaba reacomodando, gracias también al cese de precipitaciones. ¿Y ahora qué es lo que está pasando? ¿Por qué vemos este repunte? Bueno, este repunte es principalmente lo que estamos escuchando en estos días, que fue la implementación de aranceles y un Chicago muy reactivo frente a estas medidas que aplica Trump. Cuando Chicago corrige, los premios para mantener cierta proporción se sostienen también altos. Pero en términos de competitividad, Brasil sigue siendo actualmente el destino más competitivo y el que más nivel de oferta posee en el mercado internacional. Vamos a hacer un doble clic a Brasil y veamos qué tenemos estimado desde Safras para la producción brasilera. Muchas agencias hablan de un Brasil que está estimado por debajo de los 170 millones de toneladas, incluso la CONAP está, si mal no recuerdo, entre 166 y 167 millones de toneladas. Nosotros creemos que esa ponderación está por debajo de la realidad, acorde a lo que nos comentan nuestros clientes de Brasil y que nos envían constantemente imágenes de lotes y de la evolución de la cosecha y lo que marca la cosechadora, y tienen rendimientos exorbitantes, muy buenos, que nos llevan a nosotros a sostener una cosecha de brasilera para la campaña 2025 en 172,4 millones de toneladas. Esto implicaría un crecimiento de 20 millones respecto a la campaña pasada. Y si vemos lo que se destina a la exportación, para la campaña 2025 se proyectan 107 millones versus las 98 millones de la campaña pasada, es decir, un crecimiento de 8 millones de toneladas para el mercado internacional. Y si encima observamos el stock final que tendría Brasil, a pesar de este saldo exportable que crecería en 8 millones, bueno, lo deja al país en el mismo valor o similar de la campaña 2021, que son valores que no teníamos en los últimos años. Por lo tanto, podemos decir que la oferta brasilera está ciertamente holgada de materializarse estos 172 millones de toneladas, que nosotros creemos que es el escenario más probable de ocurrencia. Veamos qué pondera Luzda entonces para la oferta sudamericana, porque hasta ahora vimos la oferta brasilera que, desde nuestro punto de vista, acorde a lo que tiene Luzda, está subestimada. ¿Por qué? Porque la entidad norteamericana estima la producción brasilera en 169 millones de toneladas y nosotros creemos que ahí tiene una oportunidad de crecimiento. Para la Argentina apenas tiene un desfasaje de 600.000 toneladas, que es la oportunidad de ajuste que tiene, que después lo veremos en el segmento Argentina. Pero ¿por qué hacemos este comentario? Porque bueno, a pesar de ese escenario que muestra Luzda, que acorde a nuestras proyecciones sería una visión más bien pesimista de la realidad, tenemos un crecimiento de 17 millones de toneladas si juntamos la oferta de Paraguay, de Argentina y de Brasil respecto de la campaña pasada. Es decir, hay un saldo de producción superior en 17 millones de toneladas respecto de la campaña 23-24. Vamos a ver qué esperamos, qué tenemos del lado de la importación de consumo. Cuando vemos a las importaciones, acá lo que estamos viendo son columnas enteras que representan la importación mundial y vemos la columna a pintar es lo que incide China de esas importaciones a nivel mundial. Es decir, que podemos decir que China explica prácticamente el 60% de las importaciones a nivel mundial de poroto de soja. Si prestamos atención, el crecimiento que hay de la 23 a la 24, de la 23-24 a la 24-25 es de apenas 1 millón de toneladas. Por lo tanto, para entender un poco mejor, si le hacemos un doble clic al crecimiento interanual de China, quizás podemos entender un poco mejor esto.
¿Qué pasó en los últimos 3 años? Acá lo que estamos viendo es las columnas anaranjadas representan la variación interanual de las importaciones chinas y la columna azul representa la variación interanual de la importación mundial. Cuando estamos por arriba de cero, quiere decir que la importación de ese año en cuestión está creciendo respecto de la del año anterior, y si está por debajo de cero, quiere decir que hay un decrecimiento respecto a la campaña pasada. En los últimos 3 años, notamos que la anaranjada fue decreciendo al punto de estar en una campaña 24-25 con importaciones menores proyectadas respecto a la campaña pasada. Es decir, China estaría importando menos poroto respecto de la campaña anterior. ¿Sí? Por eso es que el crecimiento a nivel internacional de las importaciones prácticamente no varía o se mantiene en el mismo número, apenas 1 millón de toneladas. Pero lo que podemos ver acá es que gran parte de por qué se mantienen esas importaciones es porque China está decreciendo en las importaciones. Y ya que estamos, le podemos hacer un apartado a China y el rol que tienen Estados Unidos y Brasil en el mercado del gigante asiático en el marco de todo este conflicto arancelario. Si recordamos, en el gobierno anterior de Donald Trump también impuso aranceles, pero venía de un contexto completamente distinto, con un Brasil que tenía entre el 46 y 53% del share de las importaciones chinas y Estados Unidos que explicaba el 41 a 35%. Si vemos en adelante, que tuvimos la guerra arancelaria del gobierno anterior, en adelante Brasil fue capitalizando muchísimo más este mercado y al cierre del 2024 el share estuvo prácticamente de 70% de incidencia de Brasil contra un 23-22% de incidencia de Estados Unidos y, bueno, Argentina un 4%. Por lo tanto, lo que nos invita a pensar esto es, bueno, es cierto, tenemos una guerra, un conflicto arancelario que actualmente no va a tener incidencia para el flujo de comercialización de estos países. ¿Por qué? Porque hoy ya Estados Unidos no está jugando en el mercado de exportación y China está concentrando sus compras en Brasil, pero porque es lo que la estacionalidad sugiere. Lo que sí, donde sí podría llegar a incidir es en el comienzo de la nueva campaña de mantenerse estos mismos aranceles. Pero recordemos que el share de importaciones de Estados Unidos sobre China no son ni comparables con el share que tiene Brasil. Por lo tanto, hay que ver cómo termina de desandar esta historia, pero sepamos que el impacto de los aranceles no es proporcional a cómo estaba en el escenario en el gobierno anterior. Entonces, si consolidamos el cuadro de oferta y demanda mundial, vemos en esta serie que va desde la campaña 2010-2011 hasta la actualidad, notamos que el consumo viene creciendo, pero también lo hace la producción. Si vemos acá, el consumo estaría creciendo 6% respecto de la campaña pasada y 10% respecto del promedio de los últimos 5, pero la producción estaría creciendo 7% versus la campaña anterior y 14% versus del promedio de los últimos 5 años. Y así todo, cuando consideramos los stocks, ni que hablar, porque también nos habla de un crecimiento. Entonces, ¿cómo nos queda la relación stock-consumo de la misma que vimos en maíz? Acá tenemos una serie que también desde el 2010-2011 hasta la actualidad, es decir, aproximadamente unos 15 años, notamos que la mejor relación stock-consumo estuvo en la campaña 18-19, con un 33% de relación stock-consumo, seguida por la campaña 24-25 con una relación stock-consumo de 31%. Es decir, nos encontramos ante la segunda mejor relación stock-consumo de los últimos 15 años, proyectado incluso con un escenario bajista, porque esto es fuente USDA, es decir, con un Brasil proyectado en 169 millones, en 169 millones de toneladas, que creemos que tiene oportunidad de mejora por lo menos en 3-4 millones de toneladas. ¿Qué tendría que pasar para que el mercado, para que esto se ajuste a 29 millones de toneladas? Tendríamos que recortar la cosecha actual de Brasil, de Argentina y de Paraguay entre los tres. Tendríamos que retar aproximadamente entre 7 y 9 millones de toneladas para que la relación stock-consumo caiga a 29 si sostenemos el mismo nivel de consumo. Por lo tanto, nos habla de un escenario bajista, que es lo que estuvo también paralizando un poco el mercado. Acá lo que estamos viendo es una serie de Chicago continuo histórico desde el 2004 hasta la actualidad. Y bueno, y si vemos desde el segundo semestre del 2022, empezó a ajustar la soja hasta ubicarse en este nivel de precios, donde podría encontrar cierta estabilidad, pero tiene algo de potencial de caída adicional. Desde nuestro punto de vista, creemos que podría llegar a ubicarse en este segmento, aquí en el segmento inferior, y nos habla de eventualmente un recupero, que ahora vamos a ver por qué, pero veamos hasta dónde puede llegar ese recupero, porque
ver la soja en Chicago por encima de los $400 por tonelada, no creo que sea un escenario factible. Entonces, ¿qué tenemos actualmente? Un escenario bajista con un productor frustrado que, bueno, se enfrenta ante un contexto complejo porque tiene costos que seguir afrontando. Pero la cura para los precios bajos son los mismos precios bajos. Y en parte de lo que vimos en el foro agrícola que mostró también Andrés, vemos una reducción del área sembrada de soja, justamente por la incidencia que tienen en los precios. El rendimiento y producción, por el momento no le prestemos atención porque para que esto se materialice falta muchísimo, pero sí habla de una clara intención de reducción en el área sembrada. ¿Cuánto caería? Un 3,6%. Después veremos cómo termina materializándose y qué escenario tenemos, pero sí nos habla de este desincentivo por parte del productor, lo cual nos hace pensar en, bueno, menor hectárea, el mercado comenzaría quizás a apreciar una oferta en el mercado menor a la que tuvimos en la campaña 24-25. Por lo tanto, podríamos ver un cambio de tendencia. ¿Cuándo creemos que puede estar ese cambio de tendencia en el mercado internacional? Quizás a partir de agosto, septiembre, octubre, incluso hasta noviembre, hasta que volvamos a ver la estimación de siembra brasilera, porque creemos que la estimación de siembra brasilera va a estar alineada a lo que fue la campaña actual, a pesar de tener estos precios bajos. Por lo tanto, por eso sostenemos que si bien en Chicago hay una esperanza de recupero, luego de acercarse a los pisos del canal que vimos, creemos que ese recupero no estaría en torno a los $400 por tonelada, sino que podría estar más cerca de los 380, $370 por tonelada. Si vamos rápidamente al mercado local, la campaña, y para entender un poco la campaña en Argentina y la proyección que hacemos de Zafras, notamos que la 22-23 tuvimos una producción muy mala por efecto de sequía, ¿no? Protagonizando las importaciones con Paraguay como líder de esas importaciones, que nos permitió mantener una molienda mínima para hacer fronting a los costos fijos que igual teníamos que afrontar. Eso nos hizo empezar con stocks muy bajos en la 23-24, una campaña aceptable, pero nuevamente tuvimos un alto nivel de importaciones para poder moler aproximadamente 42 millones de toneladas, que es lo que estimamos cerraría la campaña 23-24, con una cierta recomposición de stocks. ¿Cómo empezamos la campaña 24-25? Bueno, parecía prometedora a diciembre, se desarrolló la siembra, pero salimos de enero con un mapa como este, con muy poca humedad en el suelo y afectando mucho, mucho a los lotes, principalmente en esta zona y en el norte. La zona núcleo se ha recuperado bastante, pero en el norte hemos tenido prácticamente lotes con rendimientos potenciales que van a estar muy por debajo de lo que esperábamos al principio. Eso nos llevó a recortar nuestra producción y dejarla en 48,4 millones de toneladas para la campaña 24-25 y unas importaciones que las sostendríamos elevadas, primero por stocks que siguen siendo medianamente bajos y segundo porque vemos una posible ralentización en el flujo de ventas, en el flujo de comercialización, que haría nuevamente poner como opción alternativa posible las importaciones de Paraguay. Todo esto proyectando un crashing de 42 millones de toneladas, similar a la campaña pasada. ¿Qué está pasando en la comercialización? Notamos que la campaña actual llega al 80% comercializado respecto de la producción y mantuvo un desfasaje de 10 puntos respecto al promedio histórico, que es la línea punteada. Es decir, y si vemos la campaña nueva, lleva 18% también desfasada del promedio histórico, incluso por debajo de la 23-24, que ya fue un flujo bastante malo. Actualmente nos restan comercializar, hay un 10% que nos resta comercializar, suponiendo que cerramos la campaña con 90% de comercialización respecto de la producción. Nos quedan 4 millones de toneladas por comercializarse. Es decir, un saldo bastante interesante porque contra la historia esto no es algo normal, no es algo regular. Y la industria esto también lo sabe. La pregunta es, ¿por qué el productor no encuentra incentivo a la venta? Porque esto nos habla de que hay un bajo incentivo en la venta y una punta compradora que tampoco convalida precios. Si vemos los márgenes, cuando nos ponemos a ver esta tablita, lo que nos muestra es con una soja de 2,96 a precio mayo, le restamos todos los costos y le sumamos arrendamientos que pueden ir desde una tonelada de soja por hectárea hasta las 2, que es un mapa de calor, digamos. Encontramos que en el norte de Buenos Aires tenemos unos buenos márgenes con 14 quintales de arrendamiento, digamos, 1,4 toneladas. Podría ser atractivo con rendimientos de 3,7, que no todos lo poseen, pero ya luego encontramos que no tenemos un margen atractivo para vender.
Y si incluso al norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe lo pondremos por un rendimiento un poco menor, 3,4, notamos que prácticamente no hay margen atractivo, porque son pocos quizás los lotes que consiguen alquileres en 12 quintales, que tampoco es tan atractivo. Por lo tanto, hay un contexto de precios que desincentiva a tomar posiciones de venta. ¿Y qué pasa en términos de precios? Bueno, cuando vemos la soja mayo, es cierto, hoy se encuentra en niveles bastante bajos respecto de la historia, sí, y por este lado, podemos decir, el productor podríamos estar pensando en, bueno, los precios deberían mejorarme porque esto es insostenible, no me da el margen y encima cuando veo el histórico de la soja mayo está muy barata. Pero si lo comparamos contra el resto de los indicadores, por ejemplo, contra el pase inverso noviembre-mayo, notamos que hay una oportunidad, acorde a la historia, todavía de incrementarse este gap. Y dado que estamos en abril y próximos y ya estamos comenzando con los primeros lotes de cosecha en el norte, eh, lo que estamos viendo es que posiblemente la mayo tendría más potencial de acomodarse con los valores disponibles que de subir contra una noviembre que podría mantenerse firme. Por lo tanto, este es un escenario que se podría materializar con una mayo que podría retroceder. Entonces ahora encontramos dos lados de la balanza. Pongámosle un indicador más. Si vemos la relación, el basis entre la soja mayo contra la mayo de Chicago, hoy nos encontramos en 82%. Es decir, en la soja argentina vale 82% de lo que vale una tonelada de soja en Chicago. Algo bastante por encima de la historia. Lo que nos invita entonces a pensar en, bueno, tenemos claramente una soja en el mercado local que tiene una oportunidad de recupero, perdón, de caída aún adicional. Por lo tanto, si tuviéramos que mezclar todas estas variables para tomar decisiones, podemos decir que los valores actuales que tiene la soja mayo son quizá interesantes para posicionarse a la venta, dado que el contexto que viene en adelante es bastante negativo. Incluso si tomáramos la decisión de embolsar, para embolsar, recordemos que hoy la soja mayo contra la soja julio está aproximadamente en $7 aproximadamente. ¿Y el embolsado cuánto sale? Entre $8 y $9 por tonelada. Se lo come ya directamente el costo de embolsado. Y tendríamos que estar muy seguros de que eventualmente vamos a tener precios, un escenario de recupero en precios, algo que es difícil de ver por el contexto internacional que tenemos. Por lo tanto, diría, si tenemos que entregar en el corto plazo, parecería una buena alternativa cerrar estos valores de soja mayo o buscar estas condiciones a fijar que estuvieron vigentes en el mercado hasta durante marzo, que teníamos buenas condiciones a fijar durante todo el 2025, y ahí sí quizá podemos tener una oportunidad de recupero en los precios, más que nada en el segundo semestre, ¿no? Cuando empiece a jugar más el mercado norteamericano y empiece a jugar el climático, que nos puede dar algunas oportunidades, y ahí podríamos capturar algo de ese precio. Pero en el corto plazo, creo que los valores de mayo son interesantes para posicionarse a la venta, dado el contexto que tenemos, más que nada para cubrirnos de posibles potenciales caídas adicionales que podrían tensar aún más el margen. Por lo tanto, creo que nada, el escenario es el óptimo para capitalizar los mejores valores, podría ser ese. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharnos. Los invitamos a que, no sé si quieren hacer una mínima tanda de preguntas, nos extendimos un par de minutos, pero si quieren hacer una tanda de preguntas, tienen alguna consulta, no sé, ahora si ahí vos tenés alguna consulta hecha en el chat o lo que fuera, pero estamos dispuestos a responder. Abrimos el espacio para una o dos preguntas. Es cierto que estamos muy al límite con el horario, pero si alguien tiene alguna pregunta para hacer, les invitamos a que lo dejen en el chat, además de los agradecimientos que están recibiendo. Tengo una cortita para hacerles a cada uno. Bueno, Andrés, hablaste de las proyecciones de maíz, dijiste 49 millones de toneladas por parte de Zafras, también mencionaste sobre el déficit hídrico hasta febrero, los stocks que estaban muy bajos. Yo te quiero preguntar a vos sobre los factores que hay que tener en cuenta em, para esta campaña gruesa aquí en Argentina, además de este déficit, de este problema climático que tuvimos en el verano. ¿Qué otros factores debemos tener en cuenta? Bien, Horacio. Correcto, sí. Nosotros estimamos una producción de 48,4 millones de toneladas. Arrancamos más por encima, cercano a los 50. Ahora también te agrego, bueno, que Luzda también va a bajar un poco, seguramente estaba cercano a los 50, ahora va a estar más cerca
de los 49. Y no, te podría decir que ya en esta, si hubiésemos hecho el webinar hace un mes, si hubiésemos tenido otras consideraciones, pero ya con 20%, 22% total de la cosecha en marcha, nada, ir acomodando la comercialización. eh, Periodo crítico del maíz tardío ya pasó, lo fundamental es eso. Esperemos, bueno, que tampoco haya mucha humedad a cosecha y bueno, se vayan ubicando la comercialización en los mejores precios posibles, ¿no? Así que ya con el maíz más cerca de terminado, bueno, sabemos que el maíz se sigue cosechando, depende del lugar, hasta a mediados de agosto, pero ir ubicando la producción creemos que es el mejor consejo a medida que se pueda hacer. Ahora hay buenas ofertas, buenos precios disponibles todavía, sobre todo en los puertos del sur, así que ese es más que nada el consejo o lo que es a tener en cuenta en maíz. Gracias, Andrés. Y sumo entonces la última pregunta de Raúl que dice, en caso de embolsar soja, ¿cuál sería la fecha de venta estimada con posibilidades de mejora y cuánto estiman que podría ser el gap? Desafiante la pregunta, Raúl. Eh, bueno, mira, yo creo que en Argentina, porque lo tenemos que volcar bien al mercado local, en Argentina creo que tiene un agravante adicional, la incertidumbre, por todo lo que gira en torno a si va a haber, si va a continuar o no va a continuar el dólar blend, qué va a pasar con las retenciones, etcétera. Yo lo que creo es que seguro que actualmente el gap entre ese gap de $7 puede subir, si querés, hasta los 9 supongamos, $9. Sigue siendo el costo de embolsado. Sería, o sea, para mí mi ideal de venta en caso de embolsar, deberíamos verlo aproximadamente en quizás agosto, septiembre, donde ya el climático norteamericano puede ya incidir un poco más. En Argentina ya habría avanzado bastante la comercialización y quizás tengamos un escenario distinto, pero te diría que sí, que en caso de embolsar, quizás yo optaría o buscaría o apuntaría a una venta con el escenario actual en torno a agosto-septiembre, de ser posible. En caso de tener que desembolsar en julio, me parece que prefiero tomar los precios de mayo y hacerme de ese dinero y tenerlo disponible ahora, porque de vuelta, no sabemos qué puede llegar a pasar también con el dólar blend, hay mucho ruido alrededor de eso. En caso de que salga, bueno, podría empeorar también el valor del, del poroto. Levemente, tampoco tanto, porque la brecha que hay hoy entre los tipos de cambio tampoco es tan beneficiosa como fue al principio del dólar blend, pero sí tiene ese escenario, me parece. Por lo tanto, no sé si respondí a tu pregunta, pero sí, de embolsar quizás apuntaría a vender en agosto, septiembre. Muy bien, gracias Agustín. Y ahora, antes de despedirlos, les invito a que escaneen el código QR, así pueden acceder a la plataforma Zafra, las pueden conocer y solicitar una demostración gratuita. Son 15 días en el que van a poder acceder a los informes de los chicos, ahí van a ver los gráficos, también entrevistas que hacemos desde la agencia de noticias y también más fechas de webinars como este. Agustín, Andrés, muchas. Ah, respondo la pregunta de Rodrigo, va a estar disponible en YouTube seguramente este webinar. Te haré una cosa nada más ahora, Decime. complementando lo que vos decías. Sí, sepan que nosotros tenemos en la plataforma toda la información de lo que nosotros estuvimos viendo en el webinar, todas las herramientas que usamos para hacer nuestras conjeturas, las volcamos siempre y las sacamos de la plataforma. De hecho, habían recortes en la presentación. Por lo tanto, nada, los invitamos a eso, si tienen alguna inquietud o duda o lo que fuera, a consultar, a preguntar. Nosotros estamos a disposición, ya sea vía plataforma o quizá también a través del servicio de consultoría que brindamos junto con Andrés para clientes. Bueno, tenemos el mercado de habla hispana, pero también tenemos consultoría argentina y en España principalmente. Así es, cualquier pregunta que haya quedado hoy también la pueden responder ahí en la plataforma, que los chicos se van a contactar con ustedes. Agustín, Andrés, muchas gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Luego.